Hoy me toca hablaros del cómic español. Os hablaré un poco de sus orígenes, de algunas de sus obras clásicas más célebres. También hablaremos de algunas obras contemporáneas para que veáis el contraste y cómo ha evolucionado el género. Y comprenderéis por qué los más viejos llamamos a los cómics tebeos. Hay mucho que contar, así que mejor empezamos. En el anterior vídeo os dije que me serviría de la figura de Batman para dar pie a los distintos vídeos sobre cómics que fuera haciendo. Pero aunque hay bastantes dibujantes españoles que han dibujado al conocido como Caballero Oscuro, como pueden ser, por ejemplo, Jorge Jiménez, que ya os puse un dibujo en el vídeo anterior, o Diego Olmos, que es el dibujante de Batman en Barcelona, El Caballero del Dragón, una aventura de Batman ambientada en Barcelona, o Carmen Carnero, que es una dibujante malagueña que ha dibujado también a Wonder Woman, a Supergirl, a Capitana Marvel. Os dejaré un enlace que habla sobre Carmen Carnero para que la conozcáis mejor. Aunque están estos dibujantes y otros españoles que han dibujado a Batman, puestos a escoger un autor y una obra para dar pie a los cómics españoles, me he decantado por Batman de Joaquín Cera, un personaje nacido en 1987 que, como podéis ver por los dibujos, está claramente inspirado en Batman, aunque es una parodia. ¿Y por qué me decanto por el Batman de Joaquín Cera? Pues por dos razones. Por un lado, porque es un cómic pues que se inspira en un cómic norteamericano, cosa que pasa con muchos de los cómics clásicos importantes españoles. Por otro lado, porque es un cómic humorístico, que es cosa que pasa también con muchos de los cómics importantes clásicos españoles. Por eso me decanto por el Pac-Man, que tenéis dos cómics de Pac-Man en el Bibliobús, uno que se llama Pac-Man Redevuelve y otro que se llama Pac-Man Agente 00 Patatero, que se ve que eso también es parodia de James Bond. Para que lo sepáis, si queréis conocer las aventuras de este superhéroe con su ayudante gato inventor en Logroño City, que es la ciudad donde tiene sus aventuras, pues que sepáis que tenéis dos cómics en el Bibliobús. Pero como he dicho, hay mucha producción humorística dentro del cómic español y eso se debe en gran medida a que las primeras publicaciones, las primeras revistas de historietas que se publicaron pues eran de historias humorísticas. Y la primera de ellas fue Dominguín en 1915, una revista que duró muy poco, duró, pues diría que 4 meses, fue un fracaso, pero bueno, sentó un poco las bases de lo que vendría después, como por ejemplo, que sería por ejemplo TVO. TVO surge en 1917, es una revista basada en historietas, pero que también tenía otros apartados como era entretenimiento, tenía un apartado que era los grandes inventos del TVO, en el que se ven pues eso, pues eran inventos muy absurdos, muy locos. Era una publicación dirigida a un público infantil juvenil, con historias de un humor muy blanco, con la función de entretener, que fue esa en particular el TVO fue la que duró más en el tiempo, estuvo hasta 1998 de forma intermitente, pero es la revista de historietas que duró más en el tiempo y además fue tan importante que a los cómics mi generación y la generación anterior a la mía le hemos llamado TVOs, le llamamos TVOs de hecho. Entonces el TVO tenéis que conocerla, a partir de ahí también surgieron un montón de revistas, Macaco, Cacao, estaba también Tío Vivo, Jaimito, hubo un montón, Pocholo, pero si tenéis que quedaros con otro nombre de revista, quedaros con Pulgarcito, que nace en 1921 pero gana mucha importancia en los años 40, ahora veremos por qué. Y nos vamos a ir a los años 40, concretamente a 1941, que es cuando se publica el primer cómic de Roberto Alcázar y Perguín, un cómic publicado por Editorial Valenciana, que este ya no es humorístico, para que veáis que no todo es humorístico dentro de la producción del cómic español. Roberto Alcázar y Perguín, que es obra de Juan Bautista Puerto y Eduardo Bañó, este es el cómic más longevo de la historia del cómic en España. Se publicó durante 35 años, fueron más de 1200 cuadernos. Digo cuadernos porque se les llama cuadernos de aventura. Tenían un formato apaisado. Y bueno, en Roberto Alcázar y Perguín, el protagonista es Roberto Alcázar con su compañero Perguín, que al principio lo conoce como polizón, lo encuentra como polizón en un barco. Lo hace su compañero, él al principio, Roberto Alcázar al principio era periodista, pero luego el personaje, las historias van evolucionando y el personaje se convierte, pues, creo que era agente de la Interpol,
Normalmente era aventuras en lugares exóticos, a la caza del malo, historias en las que muchas veces se entraban elementos de ciencia ficción, en ocasiones también puntos de terror. Es decir, eran unas historias muy dinámicas en las que había acción, se reducía al villano por la fuerza. Y bueno, como podéis ver por los dibujos, habéis podido ver por los dibujos, el trazo, el grafismo era realista, lo mismo que lo es también en El Guerrero del Antifaz, obra publicada en 1943 también por Editorial Valenciana, esta obra de Manuel Gago, que es otro de los cómics importantes de la historia del cómic español. El Guerrero del Antifaz está ambientado en la época de los Reyes Católicos y bueno, esta historia trataba de, pues hubo un muchacho que se crió entre los musulmanes sin saber que su supuesto padre no era realmente su padre, sino que había raptado a su madre cuando estaba embarazada de él, que era una condesa cristiana. Cuando se entera, lucha con los musulmanes hasta que se entera de que él no es realmente hijo de musulmanes. Entonces lo que hace es irse y años después pues vuelve un caballero que es el guerrero del Antifaz que combate a los musulmanes. Este guerrero del Antifaz bebe de El Príncipe Valiente de Hal Foster, que es una obra de la que hablaremos cuando lleguemos al cómic norteamericano. Más obras de esta época que tienen importancia, pues por ejemplo está pues El Coyote. Fue muy popular El Coyote. Había unas novelas de José Mallorquí y José Mallorquí también pues se encargó de los cómics. El Coyote que se inspiraba en El Zorro. Y José Mallorquí es el padre de César Mallorquí, al que a lo mejor habéis leído, pues por ejemplo, en Las lágrimas de Siva o en alguna otra novela juvenil, porque tiene grandes novelas juveniles César Mallorquí. Que sepáis que César Mallorquí es el hijo de José Mallorquí, El Coyote en 1947. Y en 1948 nació Hazañas Bélicas, que era una serie de historietas pues en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Hazañas Bélicas es otra colección de las importantes. Esta era obra de Boixcar. Pero si nos vamos a los años 50, pues por ejemplo, por citaros alguna, porque es que hay muchas, os citaría de 1954 Diego Valor. Y Diego Valor tiene la cosa de que antes de ser cómic fue serial radiofónico. Era un serial radiofónico de la SER y luego sacaron cómic y también no sé si hicieron obra de teatro y alguna cosa más. Diego Valor, que es una space opera, que es lo que pues una aventura en el espacio, ¿no? No sé si lo recordaréis de los subgéneros de la ciencia ficción, que Diego Valor pues se inspiraba o copiaba a una colección americana que era Dandare. De 1956 también inspirada en El Príncipe Valiente de Hal Foster, pero también con gran relevancia, mucho más relevante pues a lo mejor que El Coyote y eso, a la altura pues del Guerrero Antifaz o más, surgió el Capitán Trueno de Víctor Mora y Ambrós. El Capitán Trueno era un caballero, era un justiciero que combatía las injusticias. A diferencia del Guerrero del Antifaz, él no es que luchara contra los musulmanes, él luchaba contra la injusticia. Entonces normalmente eran aventuras en un lugar donde había un déspota, un tirano, y él combatía contra ellos acompañado siempre pues de sus amigos Crispin y Goliat, y luego también muchas veces de su amada Sigrid. Y eran aventuras ambientadas en el siglo XII, en la época de la Tercera Cruzada. Y claro, bueno, esto estamos hablando de tiempos, tenéis que tener en cuenta que hablamos en tiempos del franquismo, que había una censura. Lo que pasa es que el Capitán Trueno estaba luchando contra dictaduras, contra tiranías, ¿no? Lo que pasa es que como eran cómics ambientados en otras épocas y en otros lugares, pues superaban la censura. Lo mismo que la superaba también un cómic también publicado 2 años después, en 1958, también guionizado por Víctor Mora, que fue El Jabato. El Jabato, que era dibujado por Francisco Darnis. Este era ambientado en la antigua Roma y el protagonista lo que hacía era combatir el Imperio Romano. Entonces, bueno, esto lo cuento un poco por el tema que os dije de que el cómic, en función de la época en que está hecha, pues es el medio que considero que mejor toma el pulso y refleja pues aspectos de la época, tanto en lo que cuenta como en cómo lo cuenta, ¿no? Y ahora veremos algún ejemplo más adelante.
Pero no todo fue humor y aventuras, también hubo cómics para chicas. Por lo pronto, la primera revista para chicas se llamaba Mis Chicas y fue publicada en 1941. Hubo varias, estuvo Azucena, que fue el TVO femenino que aguantó durante más tiempo, este de 1946, de 1949 estuvo Florita, Mariló de 1950, y luego también hubo uno que se llamaba Claro de Luna, en 1958, que lo que hacía era coger una canción, una canción pop célebre eso, y elaborar una historia en torno a esa canción, ¿no? Estamos, como os he dicho antes, en la época del franquismo, y en esa época el lugar al que estaba relegada la mujer era ser una buena esposa y tener hijos. Entonces estas historias eran historias cuyo final muchas veces pues era que pues el matrimonio o el objetivo de los personajes era casarse y tener hijos. Entonces, bueno, era muy eso. Cambia un poquito en los años 60 cuando llega una apertura al turismo, sale alguna colección como puede ser Mary Noticias o Lilian Azafata del Aire. Lilian Azafata del Aire era de 1960 y Mary Noticias del 62. Y en estas, el cambio que se produce es que las mujeres trabajan, ¿no? Una azafata de aire y la otra de reportera, pero bueno, luego había mucho más margen. Al final el objetivo acababa siendo lo mismo, ¿no? Que el objetivo de la mujer era conseguir un matrimonio, casarse y convertirse en ama de casa, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Mary Noticias tengo entendido que era su compañero Max el que al final acababa resolviendo las cosas, ¿no? Entonces no es un poquito un cambio, pero no cambia mucho las cosas. Eh, una obra que voy a citar, aunque, bueno, digamos que no entraría dentro del cómic español, pero ha sido muy importante en el cómic español, la voy a citar aquí porque además voy a tocar la fibra sensible de alguna, es Esther y su mundo, dibujada por Purita Campos y guionizada por Philip Douglas. Esta se empezó a publicar en 1971 y Esther y su mundo es que realmente se publicaba como Patty's World en Inglaterra. Entonces, claro, luego lo traían aquí como Esther y su mundo, y como estaba ambientado en Inglaterra, pues había mucha más libertad para crear, para contar cosas. Luego el personaje pues era Esther, intentaba comprender intentaba comprender el mundo, iba vestida a la moda porque Purita Campos además estaba muy al tanto de la moda, y claro, eso sí suponía algo distinto y algo más innovador, más refrescante dentro del cómic femenino que hubo en España, pero tuvo que llegar en 1971 y un cómic obviamente que venía de fuera, ¿no? No estaba hecho aquí. Eh, pero luego, volviendo a la vertiente humorística que tantas grandes obras nos ha dado, como os he dicho, Pulgarcito gana en importancia en los años 40. Entonces, por ejemplo, empiezan a despuntar autores, por ejemplo, José Escobar, del que yo os hablé cuando cité a Zipizape, que Zipizape es la obra esta que se basaba en Cachelhammer Kitsch, este cómic de los pilluelos, que además estaba basada en un cómic alemán que era Max und Moritz. Pues Zipizape es de 1948, pero antes, en 1947, crea el personaje de Carpanta, entre otros, porque creó varios personajes. Y Carpanta era un muerto de hambre, pues no hacía más que pasar hambre durante muchísimos números, no comía nada y solo quería comer y hacía lo posible por comer. Su sueño era comerse un pollo, porque entonces comerse un pollo era lo más, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la censura, pues por ejemplo llegó un momento en que el dibujante se encontró con que le dijeron que no se puede pasar hambre en la España de Franco, básicamente, no se dijo así, pero vamos, se entendía que ese era el mensaje, ¿no? Y entonces ya pues tuvo que ingeniársela pues para que comiera un poco, para que no pasara tanta hambre el personaje y cosas así, ¿no? Los dibujantes se encontraban con problemas en ese sentido. Hubo un dibujante, no me acuerdo quién fue, que hizo una tira que se metía con un policía o hacía algo con un policía, y al día siguiente vino la policía y le detuvo. Y entonces ya luego después lo soltaron, pero vamos, quedó claro para todos los dibujantes de que no podían meterse con la policía. De forma que no os extrañe cuando veáis en estos cómics españoles que en vez de salir policía, salgan gendarmes, como si fueran franceses, o salgan bobbies, como si fueran los británicos, porque era una forma, ambientar los cómics en otro sitio con personajes que no fueran pues la policía de aquí, era una forma de sortear la censura y evitarse problemas. En esta época nace también Mortadelo y Filemón,
de Francisco Ibáñez, que es para mí, wow, yo es que creo que no hay mejor cómic que un buen Mortadelo y Filemón. Entonces, Mortadelo y Filemón, que empieza como agencia de información, que en sus dibujos originales pues iban vestido Mortadelo como Watson y Filemón como Sherlock Holmes. Luego el cómic fue evolucionando, dejaron de ser la agencia de información y pasaron a ser agentes de la tía, como si fuera la parodia de la CIA, y es un cómic que es trascendental, es internacionalmente conocido, muy leído en Alemania, muy leído en varios países. Os voy a dejar un enlace a una entrevista que le hicieron hace unos años a Francisco Ibáñez, también para que la veáis. Él cuenta que grandes autores de cómics pues hacen un álbum en un año, ¿no? Se dedican un año en hacer un álbum. Él mejor hace 6 en un año, es una barbaridad. Entonces, Francisco Ibáñez es un autor que nos ha dado muchísimos personajes, muchísimo divertimento a los lectores de mi generación y anteriores. Tiene 13 Rue del Percebe, que es un cómic que cada página es pues el edificio de la calle 13 Rue del Percebe y las viñetas pues son pues las distintas casas con los personajes que son siempre los mismos, que es vamos, pongo la mano en el fuego de que es el cómic que ha inspirado pues series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, lo mismo que Pepe Gotera y Otilio Chapuzas a domicilio ha sido el cómic que ha inspirado una serie que hubo que era Manos a la obra. Estoy convencido de que los guionistas pues mamaron esos cómics y les inspiraron para estas series. Y como estos pues tienen un montón, el protón es Sacarino, Rompetechos, un montón de personajes. Está José Escobar, está Francisco Ibáñez, está Vázquez, que hizo a Anacleto, agente secreto, del que han hecho una película recientemente protagonizada por Imanol Arias. Está Jan, que tiene Super López, que también ha hecho una película reciente protagonizada por Dani Rovira. Estos cómics los encontráis en unos tomitos blancos que son Magos del Humor o en unos tomos recopilatorios que reúnen 5 que son los Superhumor. Y estos están en muchísimas de las bibliotecas públicas municipales de Málaga. De Jabato, de Capitán Trueno, de Esther y su mundo, del Guerrero Antifaz y de Roberto Alcázar y Perguín también encontraréis en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. O podéis utilizar el buscador de las bibliotecas públicas municipales de Málaga para ver en cuáles la tienen, por si tenéis curiosidad para probarlo. Yo os recomiendo particularmente todos los que son los de Superhumor de Mortadelo, Super López, etcétera, etcétera. Y bueno, os he dicho que también os hablaría para hacer el contraste, porque os dije en el anterior vídeo que ha habido una imagen del cómic de que no era serio, de que no era que era solo para niños y eso, y que de una década para acá pues ha ido cambiando la imagen, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos de obras de cómics españoles publicados en el siglo XX, que además son muy variados. Os voy a hablar de 5 en particular. Uno de ellos es El vecino, que es un cómic del 2004 que además ha tenido adaptación ahora reciente en serie, obra de Santiago García y de Pepo Pérez. Pepo Pérez es malagueño, que lo sepáis también, y ese cuenta una historia de un opositor, un estudiante de oposiciones, que un día está escuchando ruidos del vecino, no deja eso, y se acerca para ver qué pasa y se encuentra a puerta abierta y se encuentra con que el vecino es un superhéroe, un conocido que está tirado ahí en el sofá dormido. Y a partir de ahí, de que descubre la identidad, pues se forma una relación y hay que, todo hay que decirlo, el superhéroe este es un poco gorrón y aprovechado y entonces lo utiliza para determinadas cosas. Y bueno, es una historia que tiene comedia y que tiene un poquito de drama, también algún guiño que otro a los cómics de superhéroes. Y bueno, es una serie que también encontraréis en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, en unas cuantas. Otro ejemplo, muy distinto, Arrugas, de Paco Roca. Este ganó el Premio Nacional del Cómic en el 2008, es un cómic del 2007, que como podéis ver en el dibujo de la portada, si os fijáis en la cara de este hombre, pues detrás se ven como que se le salen como que salen fotos de su cabeza. Y es que es una historia de un hombre mayor que lo dejan en una residencia y resulta que este hombre pues se va descubriendo que tiene Alzheimer. Pero los compañeros de la residencia intentan que no se note, porque si se descubre que tiene Alzheimer o que tiene problemas de memoria y eso, lo van a subir a una planta de la que nadie vuelve, ¿no? Entonces es un cómic que habla sobre el tema del Alzheimer, sobre cómo afecta al enfermo y las frustraciones que vive, y un cómic que tiene además adaptación de animación, por si os interesa, yo os lo recomiendo, es un cómic muy muy interesante. También del 2007, finalista del Premio Nacional del Cómic, que no ganó porque lo ganó Arrugas, pues si no lo habría ganado está María y yo,
de Miguel Gallardo y María Gallardo. Y en María y yo lo que cuenta Miguel Gallardo es lo que es pues la vida con su hija María, que tiene un trastorno autista. Entonces empieza una historia en unas vacaciones y en las vacaciones pues ve cómo le habla a la gente. Pues ella se comporta pues como se comporta un niño autista, pues hay cosas que le molestan y a veces grita, tal, y cómo le mira a la gente y etcétera, etcétera. Y es un cómic muy muy interesante, a mí me parece muy 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 bueno. Además tiene un dibujo muy particular, que utiliza blancos, negros y rojos, no es el típico cómic de viñetas. Yo le daría un tiento. Además porque me parece muy interesante profundizar en temas como el autista. Como podéis ver, ya no estamos hablando ni de aventuras. Bueno, el vecino tiene alguna cosa, pero no hablamos tanto de aventuras y de humor. Es decir, estamos hablando en temas más serios, más complejos. También hay, por ejemplo, de Paul Preston, la adaptación de Paul Preston de La muerte de Guernica, que este es sobre José Pablo García, que también es malagueño. José Pablo García, que también ha hecho la adaptación de Paul Preston de la Guerra Civil Española, también ha hecho una adaptación de Soldados de Salamina y también tiene un libro, creo que era Las aventuras de Joselito, que es homenaje pues a Joselito, el cantante. Y bueno, pues este lo tenéis en eBiblio, por si queréis sacarlo en eBiblio, para tenerlo a mano ya, pues que sepáis que este libro lo podéis sacar ya. Y también os voy a dejar una video reseña que hizo Marcos Reina, vuestro bibliotecario del Bibliobús. Bueno, si queréis saber de cómics y queréis preguntarle a cómics, preguntarle a Marcos Reina, porque además de que en el Bibliobús tiene muy buen fondo, él sabe mucho, mucho más de cómic que yo. De manga todavía sé yo un poquito más que él, pero del resto de cómics sabe mucho más que yo y ha leído más que yo. Así que, puestos a pedir recomendaciones, no dudéis en preguntarle a Marcos Reina. Y por último, por deciros un último cómic, os diría, y este para más mayores, Black Sad. Black Sad de Juan Díaz Canales y Juanjo Garnido, que como podéis ver tiene un dibujo espectacular. Llevan cinco números. Cada vez que sacan un número hasta que sacan el siguiente pasan muchos años. Son cómics ambientados en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Es un noir. Black Sad, el primero es del año 2000 y como podéis ver los protagonistas son animales humanoides, ¿no? Entonces incluso parte de, bueno, me acuerdo yo una cosa que me gustó mucho en el primero, salía un lagarto que era un villano y entonces hacía un comentario de que sí, porque para ser como yo pues tienes que ser, para ser delincuente tienes que tener sangre fría. Claro, los lagartos tienen sangre fría y tienen cosas muy 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 chulas, ¿no? Sobre todo si te gusta el noir como me gusta a mí. Entonces Black Sad, tenerlo muy muy en cuenta. Y nada, bueno, también, por ejemplo, como última curiosidad, se me ocurre que hay a veces adaptaciones del cómic de novelas. Por ejemplo, El Capitán a la Triste, sé que hay adaptaciones, hay una adaptación que las tenéis en varias de las bibliotecas. La última vez yo recuerdo haberlo visto por lo pronto en La Dama Alonso. Y luego también tenéis De lágrimas en la lluvia, esta novela que os dije de Rosa Montero, también hay adaptación y esa la tenéis en la biblioteca Cristóbal Cuevas. Lo sé porque lo saqué en préstamo de allí. Habría mucho más que hablar, pero creo que vamos a cortar ya por hoy. El próximo vídeo os pienso hablar de cómic europeo, cómic latinoamericano y alguna cosa más. Espero que hayáis disfrutado, espero que os haya inspirado y os haya picado la curiosidad por alguno de estos cómics y no dudéis en consultar a vuestros bibliotecarios para pedir consejo. Un saludo y que todo vaya bien. Nos vemos el martes.